En este momento vamos a estudiar, meditar y hacer algunos comentarios de una maravillosa historia que está allí en el libro de San Juan, en el capítulo 12, y el título que tiene: Jesús es ungido en Betania. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice para luego hacer unos comentarios, donde allí aparece Simón, un fariseo. Jesús fue invitado a una fiesta a honor de un bien que había recibido de Jesús a la persona de Simón, y en honor a nuestro Señor Jesucristo, Simón lo invita a una fiesta a él y también a sus discípulos, y allí está Marta, está María y también muchos invitados. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice allí en la Biblia. Y antes de leer la palabra de Dios, porque debe siempre, cuando uno lea la Biblia, la estudie, debe pedir la dirección del Señor para tener su aprobación, tener su bendición, para que Él nos dé discernimiento, hacer diferencia entre lo vil y lo santo, entre lo verdadero y lo falso, y también que nos dé comprensión de lectura para darle la debida interpretación a cada uno de los textos que están allí registrados. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora oro en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para rogarle a nuestro Padre que perdone nuestros pecados y que me dé discernimiento de espíritu, comprensión de lectura, y que al estudiar tu palabra y subir este video a las redes sociales pueda tener tu aprobación y tu bendición. También bendice a todas las personas que han de escuchar este video, que la bendición sea para ellos y también para su familia. Ruego estos favores y les doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer lo que está allí en la palabra de Dios. Una historia de Jesús allí en Betania. La Biblia dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eso es lo que está escrito allí en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, verso 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, Jesús llega a Betania para luego dirigirse a Jerusalén a
a celebrar la Pascua también allí con sus discípulos. En esa semana había gran agitación porque de todas las ciudades, aldeas y pueblos de Israel venían una vez al año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Muchos de los que llegaron a Jerusalén, sabiendo que Jesús había llegado a Betania y simpatizaban con él, y fueron entonces a verlo para oír las preciosas palabras de verdad que salían de su boca, porque les enseñaba acerca del reino de los cielos y de los santos ángeles, del perdón, la esperanza y la salvación, porque él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y también soy la resurrección. Y todo el que viene a mí, decía Jesús, yo no le echo fuera, y yo soy el medio que Dios puso para ir a nuestro Padre y a vuestro Padre. Así que también mucha gente iban a Betania por curiosidad, porque querían escuchar de los propios labios de Lázaro que les contara acerca de la experiencia que él había tenido y qué había después de la muerte. Estos hombres se admiraban de Lázaro una vez que estuvieron junto a él, porque él nada tenía que decirle, ni siquiera sabía que había muerto, pero por el testimonio de las demás personas que le contaban que había estado muerto 4 días, sepultado, y que Jesús con una sola palabra lo había resucitado. Eso era lo que él podía contar, porque la Biblia dice que los muertos nada saben, su amor, su odio, su orgullo, egoísmo, todo perece una vez muerto el ser humano, y no hay recuerdo en él en la muerte, porque los muertos nada saben y todo feneció, ya dice la Biblia. Y lo único que Lázaro podía dar testimonio a esa gente curiosa que iba a escucharle a él era de que él había estado muerto 4 días y que Jesús con una sola palabra lo había resucitado de entre los muertos, y no tenía nada más que contarle. Así que Simón era un fariseo de los pocos que se habían unido al discipulado de Jesús. Simón había contraído una enfermedad espantosa, terrible, una muerte en vida, que era la lepra, y Jesús tuvo compasión y misericordia de Simón, y finalmente le llaman después Simón el leproso, y Jesús lo salvó de esa terrible y repugnante enfermedad de la lepra. Y entonces, en gratitud a la sanidad que había obtenido de Jesús, él hace una fiesta en honor a nuestro Señor y a sus discípulos, y son invitados a aquella cena. Y mientras Jesús estaba allí en la cena, en la casa de Simón, allí en Jerusalén se había reunido el concilio dirigido por el sumo sacerdote y los ancianos, escribanos, fariseos. Y nada menos que este concilio era tan opuesto a la casa de Simón, que había invitado a Jesús en gratitud
a la sanación que él había tenido, pero sin embargo allí en Jerusalén las más altas autoridades se habían reunido en un concilio, nada menos para arrestar a Jesús en la fiesta de la Pascua y condenarlo a la muerte. También en ese concilio acordaron de que el testimonio de Lázaro, que había sido resucitado por Jesús por una sola palabra, también había trascendido por todas partes, así que también acordaron que Lázaro también debía ser muerto. Imagínense ustedes el contraste entre este fariseo llamado Simón con las autoridades eclesiásticas de Jerusalén que conducían el templo de Salomón y también conducían todas las sinagogas en cada ciudad y aldea de Israel. Estos hombres tenían la apariencia de piedad, pero por dentro eran lobos rapaces, eran verdaderos demonios, sepulcros blanqueados y generación de víbora. Eran hombres que, en este caso, el sumo sacerdote venía de la línea de los saduceos, hombres que eran ateos, hombres que no creían ni siquiera en la existencia de Dios, y estos altos cargos que ocupaba se obtenía por dinero y así influenciaba a escondida a todo el pueblo de Israel. Mostraban una santidad solamente exterior, pero por dentro el mismo Señor Jesucristo y Juan el Bautista los declaró sepulcros blanqueados y generación de víboras. Así que ¿cuánto Jesús iba a esperar de ellos que lo aceptaran como el Mesías, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, si ellos no creían ni siquiera en la existencia de Dios? Así que Jesús está en la casa de Simón y mucha gente también fueron invitados a esa fiesta. Lázaro estaba al lado izquierdo de Simón, al lado derecho estaba Jesús y al frente estaban sus discípulos y todos los demás invitados. Y la Biblia dice que Marta servía y María se había hecho una costumbre, un hábito, después que estos hombres la habían arrastrado y llevarla a Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Jesús, conociendo los pensamientos y las maquinaciones de estos hombres que llevaron a la rastra a Jesús para que Jesús la condenara o la libertara, Jesús no le dice absolutamente nada, solamente los mira, los contempla, los observa y luego se inclina en tierra y empieza a escribir. Después se pone de pies y les dice a ellos: el que esté de vosotros sin pecado, arroje la primera piedra a esta mujer. Y luego se inclina nuevamente, se pone a escribir, y estos hombres del mayor hacia el menor fueron acercándose, y viendo que allí estaban sus nombres, la vida de hipocresía, de pecado que llevaban, se fueron retirándose de uno a uno y finalmente todos se retiran y Jesús se pone de pie y le pregunta a María y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ella, temblando, avergonzada,
humillada, le dice: Señor, se han ido. Y allí ella está sola frente a Jesús. Jesús lleno de misericordia, lleno de compasión, de amor, de ternura, de perdón, de esperanza, de salvación. Contempla a esta mujer porque las intenciones de estos hombres que la habían llevado a la rastra no era con el fin de condenarla, sino que más bien condenar a Jesús si éste pasaba por alto las leyes de Moisés. Así que Jesús le dice a María: ni yo te condeno, vete y no peques más, guarda los mandamientos del Señor. Y desde ahí en adelante, María, cada vez que Jesús llegaba a Betania, llegaba a la casa de Lázaro, Marta y María, Marta se preocupaba en servir, atender a Jesús, a tal punto que en un momento se molesta con María y también con Jesús y le dice: Señor, di a mi hermana que me ayude. Porque María tenía la costumbre que cada vez que Jesús llegaba a su casa, María se postraba a los pies y allí que se quedaba todo el tiempo escuchando las maravillosas verdades de Jesús. Y Jesús finalmente le dice a Marta: Marta, Marta, atareada, estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada ni en este siglo ni en el siglo venidero. María había sido perdonada por el Señor Jesucristo, no había sido condenada por Él, porque María había sido posesionada por 7 espíritus inmundos que la condujeron a llevar esa vida de pecadora y de ramera, y Jesús los expulsó entonces a estos demonios, y María, en gratitud a esa hora maravillosa de perdón, fue ahorrando mes a mes para agradecerle al Señor por esa maravillosa obra de liberación, de libertad que había hecho en ella, y hasta que estuvo el valor y entonces compró un perfume de muy alto precio para ungir a Jesús nuestro Señor, y entonces allí en la fiesta ella tiene consigo aquel frasco de perfume, un nardo puro. Ella estaba muy triste al lado de Jesús, por eso que ella lloraba. Los pensamientos de ella la embargaban, la entristecían hasta lo extremo, porque había escuchado de Jesús y de los discípulos y de mucha gente que Jesús había dicho de que era necesario que fuera a Jerusalén porque tenía que ser arrestado, condenado a la muerte. Pero allí en la fiesta María escucha otra versión y se hacían comentarios de que Jesús iba a ser coronado rey 6 días después en la Pascua allí en Jerusalén. Así que esa noticia la llenó de alegría, de gozo. La tristeza, la amargura desaparecieron de ella y ahora está tan contenta y tan feliz que no miró las consecuencias que este perfume iba a traer sobre su persona, sino que lo quebró, lo rompió y derramó el perfume en la cabeza de Jesús, mojó su ropa, sus pies, y el aroma de este perfume entró a todas las habitaciones de la casa que estaban
llena de invitados, y todos se dieron cuenta y los ojos se volvieron sobre María. A vista de todo esto, Judas empieza una crítica con el que estaba al lado, y así esta crítica fue avanzando y llegó a todas las personas. Y la crítica que hace Simón, o sea, el Judas Iscariote, es la siguiente: ¿por qué este desperdicio, este despilfarro? ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y el dinero habérselo dado a los pobres? Y todos los discípulos y todos los que estaban allí en la fiesta estuvieron de acuerdo con la crítica de Judas Iscariote, porque Judas Iscariote era inteligente, estaba sobre todos los discípulos. Hasta cierto punto los discípulos lo admiraban, lo respetaban por la influencia que él impartía sobre las personas con las cuales él se relacionaba. Pero la Biblia dice que Judas no era que le interesaban los pobres, sino más bien porque era ladrón, y de lo poco que había allí en la tesorería, que él era el tesorero, sustraía para su propio beneficio. Y si estos 300 denarios hubieran caído en sus manos, ningún pobre hubiera sido beneficiado, sino que más bien él mismo. Así que María se sintió atribulada, confundida, escuchó las críticas que se hacían sobre ella, y ahora esperaba que su hermana Marta también la sancionara por derrochadora, y también esperaba que Jesús la sancionara por ser improvista, que no era el momento. Así que lo único que ella quería ahora era desaparecer de la fiesta, retirarse. Y en eso entonces se escucha las palabras de Jesús que hablan en favor de ella, y le dice a los que estaban allí: ¿por qué la molestáis? Dejadla. Ella ha hecho lo que ha podido, me ha ungido y me ha preparado para la sepultura. Pero los pensamientos de María, ella derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús, lo unge, no para la sepultura, sino ser la primera persona de ungir a Jesús como rey de Israel. Ella no sabía lo que hacía, lo que había hecho, porque era un instrumento del Espíritu Santo para esta ocasión, que manifestara el amor que sentía por su maestro, el afecto, la gratitud, el cariño. Y Jesús, después que fue muerto, fue sepultado, dice que se llevó el recuerdo que esta mujer hizo en vida a él allí en la fiesta. Así que Jesús le dice: ¿por qué la molestáis? Dejadla, porque ella ha hecho lo que ha podido, me ha ungido para la sepultura. Y también Simón habló en su corazón y dijo, porque Simón había aceptado a Jesús como maestro, después que recibió la sanidad, se unió al discipulado de Jesús, pero pensaba que podía ser el Mesías, pero no lo había aceptado como su Salvador. Ahora dice: si este fuera profeta,
sabría qué clase de mujer es la que está postrada a sus pies. Si fuera profeta, la rechazaría. Simón, entonces, Jesús le dice a Simón, una cosa tengo que decirte. Y ahí Jesús le narra una simple historia que había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Pero estos deudores, no teniendo cómo pagar la deuda, el Señor les perdonó a ambos. ¿Cuál crees tú que está agradecido más y ama más a su Señor? Simón dijo, me parece que al que le perdonó los 500 denarios. Jesús le dice, bien o correctamente has juzgado. Esta historia se parece mucho y hay una similitud entre lo que le acontece a David después que cae en un pecado de muerte. Él hizo todo lo posible para que este pecado no llegara a conocerse públicamente y fue cayendo en otros pecados para tranquilizar su conciencia. Pero como era la más alta autoridad de Israel, no podía quedar impune. Dios vio todo el daño que este hombre había causado, llevó hasta la muerte a Urías Eteo, y en el momento que él menos pensaba, llega a la casa de David un profeta y le cuenta una historia después de saludarlo, oh rey de Israel, para siempre vive. Y el profeta Natán le dice, David, aquí en Jerusalén hay un hombre rico, muy rico, y tiene muchas ovejas. Y también hay un hombre pobre que solamente tiene una oveja. A la casa del hombre rico llegó un visitante y este hombre, no queriendo tomar ninguna de sus ovejas para prepararla y darle a este visitante, más bien va a la casa del hombre pobre, le quita la única ovejita que tenía, la mata, se la guisa, se la prepara y se la sirve a este visitante. David, siendo la autoridad más alta de Israel, no deja que la historia se termine, sino que interrumpe y dice en alta voz, este hombre debe morir. Natán sabía que el rey podía matarlo a él en cualquier momento, si éste quisiera, pero a través de esta historia, él mismo se juzgó y dijo, este hombre debe pagar 4 tantos. Y allí entonces Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Había caído en un pecado de muerte y David se arrepintió, lloró, pidió perdón, se humilló delante de Dios, se vistió de cilicio, se cubrió de ceniza. Y Natán le dice, no morirás, porque Dios ha remitido tu pecado. Si ustedes quieren saber más acerca de esta historia, lean ustedes el Salmo 51 y ahí David describe su arrepentimiento y empieza a decirle y a suplicarle al Señor que lo perdone, que
lo lave con jabón, con lejía, la mancha y su pecado, que no le quite de él su Santo Espíritu, que le devuelva el gozo de la salvación y que crea en él un espíritu recto y lo sustente. Lean la historia si quieren informarse, y esta historia es muy parecida a la historia que Jesús le narra a Simón, porque si Natán hubiera hablado directamente con David y lo hubiera hablado en público, era muy probable que David matara al profeta, pero a través de esta historia llegó a lo más íntimo de su corazón y llevó finalmente a Jesús a David a reconocer su pecado y a arrepentirse y pedir perdón y apartarse. Lo mismo hubiera pasado con Simón, si Judas, si Jesús lo hubiera publicado abiertamente la vida que Simón llevaba, Simón se hubiera enojado, jamás se hubiera dejado transformar por la gracia y el poder del Señor. Pero a través de esta simple historia, Simón, hombre inteligente, se dio cuenta de que Jesús, el que estaba al lado de él, era muy superior a él y a todos los que estaban allí en la fiesta, y que conocía a todas las personas, porque ni siquiera había hablado verbalmente, sino que había pensado en su corazón. Y Jesús le dice: cuando yo llegué a tu casa, tú no me besaste, no trajiste agua ni lavaste mis pies, pero esta mujer, que para ti es pecadora, que si yo fuera profeta la rechazaría y no la dejaría estar a mi lado, desde que yo entré a tu casa, ella no ha cesado de besar, no dejaba de besar mis pies, lavarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Y toda esa obra que María hizo es la que Jesús esperaba que hicieran con él sus discípulos, que habían caminado con él ya 3 años y medio y que ahora están llegando al final del ministerio de Jesús, y que ellos quedarían finalmente sin su presencia. Por eso que Jesús le dice a Judas Iscariotes y a todos los que estaban allí, que a los pobres siempre los tendréis y en cualquier momento les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Luego se vuelve a Judas, también no le dice absolutamente nada, solamente lo mira a los ojos de Judas, y éste se da cuenta que Jesús conocía toda su vida, hasta lo más escondido que estaba en su mente, en su corazón. Jesús lo sabía, teniendo la misma oportunidad de Simón de humillarse, arrepentirse y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Eso fue lo que pasa con Simón. Él lo había aceptado como maestro, pensaba que podía ser el Mesías, pero no lo había aceptado como su Salvador. Pero ahora, al ver la prudencia, el cuidado que Jesús usó sobre su persona, entonces él lo aceptó como su Salvador personal y se convirtió desde ahí en adelante en un verdadero discípulo de Jesús. Lo mismo le sucede a David, una vez que Natán le narra esta simple historia, y él mismo se juzga, se humilla, reconoce que había pecado contra Dios, se arrepiente y se convierte nuevamente como el corazón de David. Judas, ahora teniendo la misma oportunidad, lo cual tuvo David, la tuvo Simón,
Más bien él escogió el camino de Caín, de Balaam. Después de la fiesta, dice la Biblia, que se dirigió al concilio donde estos hombres estaban reunidos, eh, trazando, maquinando la muerte de Jesús. Se presenta a él allí y les dice: yo les voy a entregar al hombre que ustedes buscan. ¿Qué es lo que me van a dar? Así que le ofrecieron 30 piezas de plata y se las pasaron a Jesús, y hubo un acuerdo, o sea, a Judas, y hubo un acuerdo entre Judas y las autoridades eclesiásticas que estaban allí en el concilio, y Judas sabía que el arresto tenía que ser en privado, tenía que ser a oscura, y como entre los discípulos de Jesús todos se parecían por la barba y el cabello largo, así que Judas le dio una señal y le dice: al que yo besare, ese es, arréstenlo. Y así, tal cual, la señal que le dio Judas fue la que se manifestó allí en el Getsemaní, donde Jesús llegó con muchas personas, con palos, con piedra, para arrestar a Jesús, y él se dirigió entre sus discípulos y entonces besa a Jesús la mejilla, y Jesús le dice: con un beso se entrega a tu maestro, teniendo la misma oportunidad de hoy día estar sepultado en un sepulcro allí en Israel, pero con la esperanza de escuchar la voz de Jesús cuando venga en su segunda venida, y despertará a cada uno de sus discípulos para que hereden la vida eterna, porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, pero Él escogió, como les dije anteriormente, el camino de Caín y el camino de Balaam, que fue un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy día nosotros tenemos la misma oportunidad, la cual la tuvo Simón, la tuvo David, la tuvo Judas Iscariote, y ahora dependerá de nosotros seguir el camino de David, el camino de Simón, o seguir el camino de Caín, de Balaam y de Judas Iscariotes. La oportunidad está delante de nosotros. Hoy día tenemos que tomar esa decisión si queremos vivir eternamente para siempre, y si nos encontrara la muerte en esta vida, bajaremos con la esperanza de escuchar la voz de nuestro Señor cuando Él nos llame, y los sepulcros van a ser abiertos y saldremos allí con un cuerpo incorruptible e inmortal, y nos alzaremos al cielo para encontrarnos con el Señor y vivir una eternidad, y lo que la muerte nos hace separados con nuestros seres queridos, y ellos han abrazado también esta bendita esperanza. Nos reuniremos para nunca más separarnos, porque desde ahí en adelante la muerte ya no va a existir, las lágrimas por nuestras mejillas no van a correr, y nadie va a llorar, porque la muerte ha terminado, porque Jesús ya venció la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. En un segundo video vamos a seguir con este comentario de estas maravillosas historias, y vamos a analizar qué significa el frasco de nardo que fue quebrado y derramado el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús, y el aroma que se extendió y entró a todos los rincones de esta casa. Lo vamos a ver en un video posterior. Pero ahora, hermanos y amigos que escuchan este video, que el Señor quiera que ustedes sientan la necesidad
de Dios en su vida y cómprense, consíganse una Biblia y estudienla para que ustedes tengan su propia opinión y también se pueden convertir en los voceros de Dios y empiecen también a predicar este evangelio a través de las redes sociales para que llegue a todas partes de este mundo, porque el evangelio, dice el Señor, que tiene que ser predicado a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin, y que nosotros seamos los medios por los cuales Dios nos use para que este evangelio pueda llegar a todos los confines de la tierra donde hayan personas y abracen esta bendita esperanza y echen la suerte que la echó David, la echó Simón, y jamás sigamos el camino de Caín, de Balaam y de Judas Iscariote. Y así nos bendiga, nos estaremos viendo en el próximo video.